Pues eso, el ayuntamiento junto con los dos centros educativos del municipio llevamos años trabajando en la campaña de matriculación y bueno, viendo los resultados, los datos que estamos obteniendo de matriculaciones, pues está dando poquito a poco sus frutos y seguimos trabajando ese objetivo que es que más niños y niñas del municipio se matriculen y se queden en nuestro pueblo, ¿vale? Entonces, hemos organizado una fiesta que será el día 26, este domingo, de 11 a 1 en Oriarte, ¿vale? Donde era la antigua red, donde habrá diferentes stands, habrá pintacaras, globofexia, tatuajes de henna, y estará un stand donde estarán los dos centros explicando y dando información sobre pues, las diferentes características que tiene cada uno, ¿vale? También vamos a buzonear, creo que no sé si han empezado bien hoy o mañana, un sobre donde aparece la información de los dos centros y una hoja donde explica los beneficios que tiene el matricularse en el centro, o sea, en el municipio. También hay un vale para un regalo sorpresa que si van al stand allí recibirán el regalo. En principio también pondremos y seguiremos manteniendo las banderolas en toda la calle Mayor, que en principio se pondrán este viernes hasta el 14 de febrero, anunciando que ya empieza la campaña de matriculación. Sí, bueno, desde Landaberri, este año la jornada de puertas abiertas será el día 28 de enero. Hemos propuesto 3 horas, así para la gente, bueno, hacer diferentes grupos y no tengan que estar, las familias esperando. Entonces, tienen, en los panfletos que se han buzoneado, hay un QR en el que entran y pueden elegir la hora a la que van a acudir a las visitas, es a las 5, a las 6 y a las 7 de la tarde. Y luego el día 30 de enero, jueves, será la reunión informativa. Y allá, pues un poquito se les explicará más a fondo la documentación a presentar y el funcionamiento del centro. Bueno, guk normalean egiten ditugu, ate irekiak beti larunbatetan, orduan izango da, otsailaren batean, eta, bueno, egun horretan azaldu egiten zaizkie, ba, interesa duten familiei nolabait, ba, nola funtzionatzen duen, eskolak, ze zerbitzu dituen, eh, zein dan gainetik pixka bat zer lantzen dan edo ze hezkuntza proiektu dagoen HH-tik 6. mailara arte, interesatuak egoten direlako ere bai, herrian gelditzean eta baita ere eskolan gelditzean, bai 2 urtetatik 12 urtera arte, bai? Guk hori lortu nahi dugu, ba, herrian gelditzeko eta jarraipena emateko ikasketei. Eta gero, horretaz gain, ja interesa benetan daukatenei izena ematen dutenentzako egoten dira beste 2 saio, 2 bilera, familia hoiekin bakarrik ja izena emango dutenekin eta ja hausnartuta gero, izango direnak, bai, 4 eta eske dakat argazkian, baina zu dakizu hobeto, ezta? A las 5, 4 de febrero. Hori da, otsailaren 4ean 5etan. Izaten dira arratsaldez, hor egoten gara eta ja azaltzen ditugu, bueno, ja gauza zehatzagoak, ze zerbitzu daude, pues, goiztxoko, bueno, pues, nola pasatzen dira hanpako gurasoak ere bai, eta pixka bat azaltzeko zer den hanpa, eta beste gauza zehatzagoak. Eta hortarako egoten dira beste 2 bilera, bai? Esan dugun bezala, otsailaren 4ean jarrita dago, baina gero beste bat egoten da. 2 izaten dira, bueno, momentuz otsailaren 4ean dago jarrita, bai? 2 arratsalde izaten dira. Orduan, ba hori da, guk prestatzen duguna. Bueno, pues nada, pues muchas gracias por venir. Es que rías. Bakarrik dago,